Siempre creí que el amor se medía en silencios soportados y en renuncias que nadie veía. No era algo que hubiera aprendido en libros ni en conversaciones profundas, sino en los pequeños gestos de cada día, en decir sí cuando quería decir no, en quedarme cuando lo más honesto habría sido irme. Dejé mi trabajo cuando mi madre enfermó porque alguien tenía que estar ahí. Vendí mis pocas joyas para ayudar a mi hermano a pagar deudas que él mismo había creado. Y cuando mi prima apareció una tarde con los ojos hinchados y una maleta medio rota, no dudé en abrirle la puerta de mi casa. Nunca lo cuestioné. Para mí, la familia era eso, dar sin llevar cuentas, sostener incluso cuando nadie notaba el peso. Aquella noche, sin embargo, algo empezó a sentirse distinto desde el principio. Habíamos organizado una cena sencilla. Nada de celebraciones, solo una excusa para reunirnos como antes. Pasé toda la tarde cocinando, moviéndome entre la cocina y el comedor, cuidando cada detalle. Coloqué los platos con precisión, doblé las servilletas como me había enseñado mi madre años atrás, encendí unas velas para darle un aire cálido al espacio. Quería que se sintiera como hogar. Pero el ambiente no acompañaba. Desde que llegaron, noté las miradas que se escapaban entre ellos, como si compartieran algo que yo desconocía. Mi hermano revisaba su teléfono más de lo habitual, evitando cualquier conversación real. Mi prima, normalmente tan expresiva, se limitaba a responder con monosílabos. Incluso mi madre, que siempre encontraba algo que comentar, se mantenía extrañamente callada, con los labios apretados y la mirada perdida. Intenté ignorarlo. La comida ya casi está, dije, forzando una sonrisa mientras servía los platos. Espero que tengan hambre. Nadie respondió con entusiasmo. Solo asentimientos suaves, miradas bajas. El sonido de los cubiertos al tocar los platos se volvió demasiado fuerte en medio del silencio. Cada pequeño ruido parecía amplificado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Me senté finalmente, observándolos. Algo no encajaba. ¿Pasa algo? Pregunté, intentando que mi voz sonara ligera. Mi hermano levantó la vista por un segundo, luego la desvió. Mi prima cruzó los brazos. Mi madre suspiró, un suspiro largo, cansado. Ese fue el momento en que lo supe. No era una cena cualquiera. Tenemos que hablar, dijo mi hermano al fin, dejando el tenedor sobre el plato con un leve golpe seco. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. No era miedo exactamente, pero sí una especie de alerta, como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que lo que venía no sería fácil de escuchar. Me quedé quieta, con las manos sobre la mesa. ¿Sobre qué? Pregunté. Nadie respondió de inmediato. Se miraron entre ellos, como si necesitaran confirmación mutua. Y entonces entendí algo peor que cualquier palabra. Esto no era improvisado. Era algo que ya habían decidido juntos. Un nudo se formó en mi estómago. De pronto, la comida, las velas, todo el esfuerzo, se sintió inútil, casi ingenuo. Los miré uno por uno, buscando alguna señal de calidez, de duda, de arrepentimiento. No encontré nada. Solo una distancia que nunca antes había existido. Y en ese instante, sin que nadie hubiera dicho todavía lo más importante, algo dentro de mí empezó a romperse. La conversación no terminó ahí. En realidad, apenas comenzaba, y con cada palabra el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. No puedes seguir así, continuó mi hermano, apoyando los codos sobre la mesa. Siempre tienes que estar en medio de todo. ¿En medio? Repetí, intentando entender. Esta es mi casa, claro que estoy en medio. No me refiero a eso, respondió con impaciencia. Me refiero a que decides por todos. A que todo tiene que hacerse a tu manera. Sentí un calor incómodo subir por mi pecho. Yo solo organizo las cosas para que funcionen,
dije. Porque si no lo hago, nadie más lo hace. Eso no es cierto, intervino mi prima, por primera vez mirándome directamente. Es que no nos das la oportunidad. Su tono no era agresivo, pero sí firme. Demasiado firme para alguien que yo había recibido cuando no tenía nada. ¿No les doy la oportunidad? Repetí, incrédula. ¿De verdad piensas eso? Sí, respondió sin dudar. Siempre estás resolviendo antes de que alguien más pueda siquiera intentar. Negué con la cabeza lentamente. Aquello no coincidía con la realidad que yo había vivido, o al menos, con la forma en que la había entendido. Todo lo que hice fue por ustedes, dije, y esta vez mi voz sí dejó escapar una grieta. Nadie me obligó. Yo elegí estar. Exacto, dijo mi hermano. Tú elegiste. Pero ahora actúas como si nosotros te debiéramos algo por eso. Ese comentario me atravesó. Nunca les he pedido nada. No con palabras, añadió él. Pero se siente. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Mis manos, apoyadas sobre la mesa, empezaron a tensarse sin que me diera cuenta. ¿Así es como me ven? Pregunté en voz baja. ¿Como alguien que pasa factura? Nadie respondió de inmediato. Y esa falta de respuesta dolió más que cualquier acusación directa. A veces, sí, dijo finalmente mi madre. Levanté la mirada hacia ella. Su expresión no era dura, pero tampoco protectora. Era distante, como si hablara desde un lugar donde yo no podía alcanzarla. Cuando haces tanto por nosotros, continuó, también nos haces sentir que nunca estaremos a la altura. Eso no es justo, susurré. Tal vez no, respondió. Pero es lo que sentimos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, imposibles de ignorar. Por un momento, todo dentro de mí quiso defenderse, explicar, enumerar cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada decisión que había tomado pensando en ellos. Quise recordarles quién había estado ahí cuando nadie más lo estaba. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la forma en que evitaban mirarme. O el hecho de que ninguno parecía dispuesto a ceder. Entonces lo entendí. No importaba lo que yo dijera ahora. Ellos ya habían construido su versión de la historia. Y en esa versión, yo no era la que sostenía. Era la que imponía. Sentí como algo dentro de mí dejaba de resistirse. No fue una rendición, exactamente. Fue más bien una claridad incómoda, como cuando una verdad aparece aunque no quieras verla. Me levanté despacio, empujando la silla con un leve sonido contra el suelo. Entonces, ¿todo lo que hice está mal? Pregunté, sin alzar la voz. Mi hermano bajó la mirada. Mi prima suspiró. Mi madre cerró los ojos por un segundo. No hubo respuesta. Y ese silencio dijo todo. Asentí lentamente, como si finalmente encajara una pieza que llevaba tiempo fuera de lugar. Entiendo, murmuré. Fui hasta la cocina casi por inercia. Apagué el fuego, aunque la comida ya estaba lista. Me quedé unos segundos ahí, de espaldas a ellos, apoyando las manos en la encimera, sintiendo como algo dentro de mí cambiaba de forma. No era tristeza lo que dominaba. Era otra cosa. Algo más frío, más firme. Cuando regresé a la sala, ya no era la misma persona que se había sentado a la mesa minutos antes. Los miré uno por uno, sin urgencia, sin miedo. Tal vez tengan razón en algo, dije con calma. Tal vez di demasiado. Vi cómo mi hermano abría la boca, preparado para responder, pero levanté la mano ligeramente. Pero lo que no voy a aceptar, continué, es que conviertan mi forma de amar en algo que tienen que soportar. Mi voz ya no temblaba. Y en ese momento, por primera vez en toda la noche, sentí que el control volvía a mí. No grité. No lloré.
Y eso fue, quizá, lo que más los descolocó. Durante años me habían visto sostenerlo todo con paciencia, ceder antes de que el conflicto creciera, suavizar cada momento incómodo con una sonrisa. Pero esa noche no había nada que suavizar. No quedaba energía para eso. Caminé hacia la puerta principal con pasos tranquilos, sintiendo cada movimiento con una claridad casi extraña, como si por primera vez estuviera completamente presente en mi propio cuerpo. Giré la manija y abrí. El aire frío de la noche entró de golpe, llevándose consigo el calor denso de la discusión, mezclándose con el olor de la comida que nadie había tocado. Creo que es mejor que se vayan, dije, sin elevar la voz. Mi hermano se levantó de inmediato, la silla raspando el suelo. ¿Nos estás echando?, preguntó, incrédulo, como si esa posibilidad nunca hubiera existido en su mente. Lo miré directamente. Sí. No hubo vacilación. Ni una sola. Mi prima soltó una pequeña risa nerviosa, cruzándose de brazos. ¿En serio? Después de todo esto, ¿esa es tu reacción? Después de todo esto, respondí, es la primera vez que reacciono pensando en mí. El silencio se expandió otra vez, pero ya no me aplastaba. Esta vez era distinto. Esta vez, yo lo sostenía. Mi madre seguía sentada, observándome. Había algo en su mirada que no había visto antes, una mezcla de tristeza y reconocimiento, como si finalmente entendiera algo que siempre había estado frente a ella. Hija, empezó a decir. Negué suavemente con la cabeza. Te amo, le dije, y esas palabras sí me dolieron. Pero también tengo que quererme a mí. No era un reproche. Era un límite. Nadie discutió eso. Por un momento, pareció que iban a insistir, que alguien intentaría revertir lo que estaba pasando. Pero no ocurrió. Tal vez porque, en el fondo, también entendían que algo había cambiado de forma definitiva. Mi hermano fue el primero en moverse. Caminó hacia el pasillo sin mirarme, tomó su chaqueta con movimientos rápidos, casi torpes. Mi prima lo siguió, en silencio esta vez, sin la firmeza que había mostrado antes. Mi madre se levantó más despacio, como si cada paso le costara más que el anterior. Se detuvo frente a mí por un segundo. Parecía querer decir algo importante. Pero no lo hizo. Solo apoyó su mano sobre la mía brevemente, y luego la retiró. Uno por uno, cruzaron la puerta. Sin abrazos. Sin promesas. Sin ese tipo de despedidas que intentan disfrazar las rupturas. Solo pasos alejándose. Cuando la puerta se cerró, el sonido fue seco, definitivo. Me quedé ahí unos segundos, mirando el espacio vacío que habían dejado. Esperando, quizá, sentir algo más intenso, tristeza, culpa, arrepentimiento. Pero lo que llegó fue otra cosa. Silencio. Un silencio limpio. Caminé lentamente de regreso a la sala. La mesa seguía intacta, como una escena congelada en el tiempo. Los platos servidos, las velas aún encendidas, la comida enfriándose sin haber cumplido su propósito. Observé todo eso durante un momento largo. Luego, me acerqué y apagué las velas una por una. Cada pequeña llama que desaparecía se sentía como un cierre, como una decisión que ya no podía deshacerse. La casa quedó en penumbra, iluminada apenas por la luz tenue que entraba desde afuera. Respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, ese aire no llevaba peso. No tenía que anticiparme a nadie, ni resolver nada, ni sostener emociones que no eran mías. No había expectativas, ni deudas invisibles. Solo yo. Me senté en silencio, dejando que ese momento se asentara dentro de mí. No era felicidad. Era algo más sólido. Era paz.